Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Max Cortázar, secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional, que nos acompaña como cada 15 días. Max, ¿cómo estás? ¿Te agarró el granizo? No, fíjate que no, pero lo que sí es que la temperatura bajó considerablemente en la zona, ¿eh? Sí, desde Sí la está, mañana. sí está frío, frío. Desde ayer en la noche la temperatura bajó en el Valle de México y bueno, esta granizada incrementó esta baja temperatura. Sí. Hay afectaciones. Usted está acompañándonos mientras maneja, pues mucha prudencia, por favor. Y a los policías de veras, no les increpe, no les digan nada, están haciendo su mejor esfuerzo para que la vialidad fluya. Pues ellos no tienen la culpa de que llueva, no se vale que usted les recuerde a familiares que tienen ahí de distintas generaciones. Pues se están rifando los compañeros de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Max, hay un tema de varios de esta semana que me gustaría conversar contigo y que pues ha generado mucha, ya dicen polémica. ¿Cuál polémica? Una bola de insultos en redes sociales de una parte y de otro, en donde todos se sienten poseedores absolutos de la razón y tiene que ver, por un lado, con la remoción de las esculturas de Fidel Castro y del Che Guevara en la colonia tabacalera, lo que remite a la remoción de la escultura de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma para que fuera restaurada y luego reubicada en Polanco. ¿Tú qué opinas de que hayan levantado la del Che y la de Fidel? Oye, fueron asilados en México, el gobierno les abrió las puertas. Bueno, no les dio hasta el Granma, el barco con el que regresaron a Cuba para hacer la revolución cubana, más allá de posturas políticas, de filias, son parte de nuestro. ¿Sabías que el Che daba clases de boxeo justo en ese parque? En ese parque. Y tomaba fotos a las parejitas, a los novios. Era fotógrafo. Era fotógrafo, sí. Era fotógrafo. Mira, te voy a decir mi opinión. A ver. Creo que bajo la circunstancia en la que estamos y en las cosas que nos tenemos que preocupar, ¿verdad? La verdad que son cosas que bueno, es nota de color, lo veo yo así. Pero remite, por eso, sea, sí es nota de color, pero nos remite a, es como a los síntomas, ¿no? De parte de lo que sucede en el país con la discusión pública. Y ya que dices que hay cosas muy importantes, pues la Cuauhtémoc, que hay cosas bien importantes que hacer como para andar removiendo unas estatuas. Hay problemas, pues, de suministro de agua, hay personas en situación de calle, hay una denuncia en una escuela por abuso, hay estos franeleros que se apropian del espacio público, restaurantes que operan sin ningún tipo de regulación y van y como que llega el policía y luego como que ves que se van a platicar al estacionamiento y luego ya volvieron a abrir la puerta. O sea, sí hay broncas, como tú dices, más importantes, y más allá de la alcaldía Cuauhtémoc, yo sí creo que hay temas muy relevantes en el país. Yo creo que están pasando circunstancias que nos afectan a todo. Y justo tocando ese tema, poniendo este tema de las esculturas o de la Glorieta Colón. Bueno, de la Glorieta Colón ya era una tradición llevada también muchos años ahí, pero bueno, en fin. El punto, lo que yo veo es, yo sí creo que tenemos que estar concentrados en temas de fondo, en temas de ya más allá de que si el movimiento, que si el pueblo bueno, que si el pueblo malo, ¿no? Todos somos mexicanos. Todos somos mexicanos y todos tenemos que concentrarnos en el bien de México. Tenemos formas distintas de ver las cosas, ¿no? Yo te voy a plantear un poco, ahorita que tocas la parte de la Ciudad de México, tocar un poco el tema de la gentrificación y todo lo que pasó con la manifestación, ¿no? Mira, yo creo que lo mejor que le puede pasar a una ciudad, y a una ciudad como México, es que te vuelvas un polo de atracción, ¿no? Este tema de congelar rentas o bajar esto ya pasó en los 40 en México, pasó en varias ciudades del mundo. Y al final lo tienes que acabar recomponiendo, lo tienes que volver a hacer. ¿Por qué? Porque a una ciudad como México, como la Ciudad de México, o a un país como México, le conviene por mucho tener estos lugares. Tú somos más o menos de la misma edad. Recordarás, voy a poner de ejemplo 2 colonias. Me acuerdo que mi mamá tenía una tiendita justo en la colonia Roma que se llamaba La Chispa, ¿no? Que vendía pues, cositas de aquellas para las escuelas, o sea, de Hello Kitty y esto, ¿no? Enfrente de una escuela que se llama, creo que todavía está la escuela que se llama El Renacimiento, ¿no? Eran unas colonias muy abandonadas, peligrosas en la noche, ¿no? Sobre todo después del temblor, ¿no? Después del temblor. Después del temblor también muy difícil porque quedaron también muchos edificios dañados y abandonados. A mí me da muchísimo gusto, de verdad. Mira, no soy cliente asiduo, pero me da mucho gusto que la Condesa, primero la Condesa, ahora la Colonia Roma, que se extienda una parte de la Juárez, igual que se pase un poco a la Colonia Narvarte,
Me da mucho gusto que tenga vida, que tenga inversión, que genere empleos. O sea, yo creo que eso es lo más importante que tienes que hacer como jefe de gobierno. Tienes que generar una ciudad que genere riqueza. Porque si no generamos riqueza, a todos nos va mal. Y ninguno tenemos lana, ¿me entiendes? Yo no creo que el camino o el futuro de una ciudad como esta sea, pues congela la renta y no dejas que ponga el negocio aquí, que hagas esto. No. Yo creo que por lo que tenemos que trabajar todo, evidentemente siempre respetando que las cosas no claro, que no haya abusos, ¿no? Sí, que no te cobren los esquites en 200 pesos como la Condesa, ¿no? Ni hablar, pues si eso cuestan ahí, si te vas a otro lado te van a costar 50, hombre. Pero genera dinero, genera flujo, genera empleo, genera muchas cosas para la gente. Yo prefiero trabajar por una ciudad así y que cada ciudadano de la Ciudad de México tenga para pagar una buena renta a que no lo tenga. ¿Entiendes? Y estas cuestiones, mira, te voy a poner un ejemplo que pasó, que a lo mejor conoces. Recordarás, vamos a echarle unos 20, 22 años atrás a Brooklyn, Nueva York. Sí. Sí, Brooklyn era una zona industrial, vivía mucha gente más dijéramos, del tema de construcción, de todo este tipo de cosas, ¿no? Empezó a cruzarse un poco la gente, y un poco lo que pasa en la Condesa y pasó en la Roma, un poco muy artística, artistas, etcétera. Empezaron a haber cafés, empezaron a haber restaurantes, empezaron a haber bares, empezó a haber construir, y ahora Brooklyn es una maravilla, genera cientos de empleos, la gente gana bien, a la gente le va bien. Entonces yo creo que en lugar de estar preocupándonos en ver los esfuerzos que hacemos para que seamos más pobres, tenemos que tener un gran esfuerzo para que a todos nos vaya bien. Sí, ¿no? Ahora nada más una observación, ese lugar más barato ahora se llama la periferia. Entonces me parece que cae en manos de la autoridad y del gobierno el generar acciones y políticas para proteger a personas que no pueden pagar los altos costos del lugar en el que viven y vivieron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Es muy complicado y esto nos lleva a otra gentrificación, estimado Max, que tiene que ver con la gentrificación comercial, no solo de vivienda, en donde ahí sí estamos hablando de que llegan grandes capitales extranjeros provenientes de Asia, como sucede en el centro histórico de la Ciudad de México, y ocupan la tiendita, la talabartería, la heladería, la tienda como la que tenía tu mamá en la Roma, y hacen bodegas que los llenan de productos pirata. Y luego eso se venden en la calle haciendo una competencia desleal a quienes sí están legalmente establecidos. Pero fíjate ¿no? que para eso, en algún momento en la Ciudad de México, y fíjate que no me acuerdo si esto fue con Marcelo o fue con el mismo López Obrador, junto con el ingeniero Slim, me acuerdo, y creo que fue con el presidente Fox, porque sí era jefe de gobierno Andrés Manuel. Esos puntos los vas cuadriculando, ¿me entiendes? De una parte para acá, de esta zona es así. De esta parte divides y esta parte está aquí. O sea, de esta parte de atrás de Palacio está la Lagunilla y está todo esto, está perfecto. Eso ahí está. De esta parte ya forma parte de nuestro centro histórico, de nuestro centro turístico, lo haces peatonal, lo haces con comercio, lo llenas de turistas. Más que agarrar y decir, pues si aquí vivía o no vivía, es más bien cómo vas haciendo el cuadrante de la ciudad donde tienes tu mayor potencial económico y donde sabes que lo tienes, ¿no? Sobre todo en materia de turismo, evidentemente de changarros, de tiendas, de bares, de restaurantes, etcétera. Entonces vas haciendo tus divisiones. Así dejas de afectar a mucha gente, ¿no? Que a lo mejor si dices, oye, pues aquí vivía desde hace 15 años o 20 años, pues aquí vivía yo con mi mamá en un departamento en la colonia Roma, etcétera. Entonces vas haciendo ese tipo de cuadrante y lo vas haciendo. Ahora, mi obligación como gobierno, mi obligación como jefe, es que esa familia, ese es el punto medular del asunto, que esa familia pueda pagar esa renta, hombre. No, bueno, eso es lo ideal. Eso es por lo que hay que trabajar. Pero también que el cumplimiento de las regulaciones, del uso de suelo, y te quiero preguntar esto, Morena está perfilando una comisión para investigar a el dirigente del Partido Acción Nacional, porque señalan a Jorge Romero como responsable de lo que se ha llamado el cártel inmobiliario. Esto lo promovió el diputado Arturo Ávila de Morena.
¿qué le respondes? ¿Qué tienes que decir al respecto Mira, de la formación de esta comisión? Escuché a Arturo Ávila, Sí. creo que fue ayer con Azucena, y de inmediato le contestó el coordinador de los diputados federales, Lisha, y que por supuesto que se haga la comisión, y estamos abiertos a que se hagan las comisiones que se quieran hacer y que se quieran investigar del cártel inmobiliario o del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, pero también es importante, ahorita ya vamos a cambiar un poquito el tema, que se abran las comisiones de otros temas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que sucedió en la Cámara de Diputados, no sé cuál sea tu opinión al respecto. A ver. Pero tenemos un personaje como Cuauhtémoc Blanco, que está acusado desde abuso sexual hasta peculado y corrupción. Se le intentó desaforar y se le perdonó. Por supuesto que se hagan todas las comisiones que se tengan que hacer, contra quien se tengan que hacer. Lo ha dicho el mismo Jorge Romero, al margen de nuestro coordinador Lisha, lo ha dicho Jorge Romero, que se hagan las comisiones, pero que también se hagan las otras, y que se investigue a fondo, y que se abra una comisión para ver qué pasó en el caso que estamos viendo esta semana del exgobernador, exsecretario de Gobernación, y hoy coordinador parlamentario del grupo del Senado de Morena, de Adán Augusto. Sí, su secretario de Seguridad. El tema de su secretario de Seguridad, claro. Está prófugo de la justicia. Está prófugo, por lo que hay un orden entendí, de tiene como aprehensión. 5 o 6 meses desaparecido, ¿no? Hay ficha roja de Interpol, está acusado de tener vínculos con la Barredora, con este grupo criminal que ha azotado incluso el por estado de Tabasco. Incluso por lo que he escuchado yo, más que tener vínculos, hay hasta una acusación de haber sido el que conformó ese cártel, que fue uno de los que construyó este cártel. Hernán Bermúdez. No, bueno, pero es un tema que tú y yo no solo lo estamos discutiendo, sino hay una investigación, hay una orden de aprehensión, hay una ficha Interpol abierta, y hoy ya se pronunció Adán Augusto López porque no había hablado. Sí, esto se da a conocer gracias sí. a una entrevista de aquí, de Grupo Fórmula allá en Tabasco, el fin de semana pasado, y hasta hoy, porque la presidenta le dijo, estaría bueno que se pronunciara el tema. Por eso se ¿no? pronunció. Entonces, sí, por supuesto que se abra una comisión de y de todos los ilícitos, sobre todo si hay funcionarios públicos involucrados. Entonces me dices que esta comisión, ustedes están de acuerdo en el PAN sobre el cártel inmobiliario, en donde dice Arturo Ávila que pues hay varios expedientes, 28 relacionados con una lógica de una red de corrupción con constructoras. Yo creo que a todos le conviene que haya transparencia, ¿no? Y que se deslinden responsabilidades. Totalmente, ¿no? De acuerdo. ¿Cuánto tiempo se ha señalado a funcionarios del PAN de haber participado en este esquema llamado, al que se le llama corrupción inmobiliaria, el cártel inmobiliario en Benito Juárez? Pues yo creo que después de tanto tiempo, pues que haya transparencia y que se deslinden responsabilidades, porque incluso hay personas detenidas. Ahora, la Fiscalía de la Ciudad de México pues es un agente de Morena. Durante los últimos 23 años, o 28 creo ya, ha gobernado la izquierda, primero como PRD y después como Morena en la Ciudad de México. Que luego salió con ustedes, el PRD, ¿eh? No, pero ganó el PRD. En ese momento, cuando gana, la última vez que el PRD gana la elección a jefe de gobierno, que fue en 2012, en ese momento todavía Morena y el PRD eran lo mismo. No, todavía no existía Morena. No existía Morena, el PRD era lo mismo. Ellos han gobernado la Ciudad de México los últimos 23 años. Pues tienen la capacidad de investigar los últimos 23 años lo que quieran, ya sea de cualquier funcionario, de cualquier partido político. Pero también hay una cosa que quiero regresarme un poco al tema de Adán Augusto. Es el cómo debemos aprender de nuestros errores, ¿no? El pasado hoy de Morena ya es el pasado Morena, ¿me entiendes? ¿No? Y siempre se tiene que aprender de los errores. Por esto este tema de Adán Augusto es bien importante. Es bien importante que se investigue a fondo, pero también es bien importante que el gobierno, con los señalamientos que hay y denuncias que hay interpuestas y trabajos periodísticos, en 2 casos principalmente de este país, que es Sinaloa y Tamaulipas, investigue, para que dentro de 3 años no nos salgan con que, fíjense que nos acaban de decir, o que Estados Unidos diga algo. Que aprovechen a investigar eso. Es lo mejor que nos puede pasar a los mexicanos, ¿no? Sí, y siempre con pruebas, ¿no? Como tú señalas que esta investigación del cártel inmobiliario se requieren pruebas contundentes. Por supuesto. Si hay un señalamiento en contra de un gobernador o de cualquier otro funcionario que sea con pruebas. Se deben hacer. Sí, porque también mencionas algunos artículos periodísticos y mira que yo me los chuto todos y hasta los libros que sí traen, no traen nada. No, pero traen, es que me dijo, se dice, se rumora. Te menciono estos 2 casos en principal. No, uno, porque en el caso de Sinaloa hay hasta declaraciones públicas, que son públicas, de quien es en ese momento una de las fundadoras de Morena, que era la subdelegada del bienestar en Sinaloa,
narra cómo llegaban los portafolios de dinero del crimen organizado a la campaña de Rocha. Y en ese momento, ¿quién era el delegado de Morena para la elección en Sinaloa? Era Américo Villarreal. Así como en Tamaulipas hay fotografías, hay camionetas, hay aviones de este famoso Carmona, rey del Huachicol, que fue asesinado en San Pedro y que nadie sabe qué pasó ni qué pasó. Esas cosas se tienen que investigar. Y si mañana, que aclarar, si ¿no? mañana es de cualquier otro partido, se tiene que aclarar igual. Ahora, ¿no te parece, Max, que con referencia a lo que me decías del exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, su relación, fundador de La Barredora, secretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando fue gobernador, es importante que estemos hablando de este tema, pero que también se esté hablando en la conferencia mañanera y que haya una orden de aprehensión y que haya una ficha roja y que se esté buscando al sujeto para que responda ante las autoridades? Y que se le haga un llamado también a quien lo puso, a quien lo nombró, que es Adán Augusto López, pues a que tú tienes que decir cuál es tu postura. Lo que no puede seguir pasando es que desde el 2022, cuando se filtran los famosos Guacamaya Leaks, haya informes de inteligencia militar que este señor, desde el 2019, incluso los informes del Guacamaya Leaks sobre el tema, dice que posiblemente desde antes del 2019, este señor pertenecía ya al crimen organizado. Hernán Bermúdez. Exacto. Por eso es importantísimo que se investigue. Claro. Se está haciendo, sí, ¿no? A lo que yo voy es que ya no te pueden volver a pasar 7 años. Si ahorita hay señalamientos, hay pruebas, hay testimonios de lo que también pasa en Sinaloa y pasa en Tamaulipas, que se investigue de una vez. ¿Para qué esperan que les revienten las cosas 4 años después? Es lo que te digo, por eso hay que aprender estas cosas. Las experiencias sirven no para que nos volvamos a equivocar en lo mismo, no como gobierno, sino como seres humanos, como personas. No podría estar más de acuerdo contigo. Por supuesto, si hay cualquier indicio de un funcionario, de un servidor público que no es servidor o que se sirve al mismo, pues que se investigue y que se actúe conforme a la ley. Correcto. Por eso me parece importante el precedente que va a dejar este asunto con Hernán Bermúdez y Tabasco, porque no importa de quién se trate, se tiene que investigar a fondo y se tienen que deslindar responsabilidades. Se tiene que investigar y yo creo que también el coordinador de los senadores pues tiene que también que explicarlo, porque él pasa por 2 momentos con este jefe de la policía. Uno siendo gobernador y otra parte siendo gobernación, secretario de gobernación. De gobernación, si estás informado como gobernador, como secretario de gobernación, pues tienes más información. El tema es que aquí sí se supo desde el 22. Y ahí desde ese momento, cuando se sabe un indicio y se hace público que la inteligencia militar sí tiene una investigación sobre eso, hay que actuar de inmediato. Yo podría conceder, de verdad, si de verdad no sabías, porque puede que no supieras, ¿no? Pero aquí sí hay unas cuestiones públicas que desde el 22 se sabe. Y luego desde el año pasado, el gobernador May, que también es de Morena, hace estos señalamientos. Claro. Y se esperan hasta enero del 25 para abrir la investigación. No hay que esperar. Yo sí creo que cualquier indicio que haya, o cualquier declaración o cualquier prueba que haya, así sea un trabajo periodístico, yo creo que la Fiscalía lo debe seguir ya por oficio. Claro, siempre y cuando haya indicios reales, como es este caso. Exacto, como es este caso. Que señalamos cómo se está actuando y que así se actúe a partir de ahora y para siempre. Y que no dejen pasar el tiempo. Max, pues se nos acabó el tiempo, se fue rápido, ¿eh? No, pues ahora sí no te puedes quejar, no, de que no se te dio tiempo, ¿eh? No, al contrario. Nos damos el bloque largo completo. Max, nos te lo escuchamos agradezco en 15 muchísimo, días. Nos vemos en 15 días. Gracias. Esperemos que podamos platicar de música y que ya no haya tanta coyuntura. Bueno, vamos a platicar de música un día, eso te lo aseguro. Nos vamos a una pausa.